Hola, buenas noches. Mi nombre es Noemi Rayín Martínez López. Mi matrícula es la 210-34889. Estudio en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, la UVEG. El módulo en el cual me estoy presentando es Derecho Procesal Penal. Mi asesor es el maestro Marco Eduardo Padilla Martínez, a quien le mando un saludo y un agradecimiento por revisar este trabajo. El nombre del reto es ¿cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana? La fecha del día de hoy es el 16 de junio del 2025 y pues bueno, este reto consiste en hacer un análisis de la lectura Revolución en el proceso penal latinoamericano, difusión de ideas legales desde la periferia, con el autor Máximo Langer. Bueno, pues prácticamente este reto, como ya bien lo comenté, es leer esta lectura y contestar tres preguntas que vienen en las instrucciones y completadas de una cuarta, que no es pregunta, es prácticamente una conclusión, ¿vale? Entonces, sin más preámbulo, entraremos a la primera pregunta. Dice, ¿a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Bueno, pues aquí lo que el autor, en este caso Máximo Langer, nos comenta es que a diferencia de otras reformas jurídicas que surgen desde centros hegemónicos, para el autor significa pues Estados Unidos, Europa. En este caso, pues tenemos influencia en la parte jurídica, pues la teníamos de parte de Europa, ¿no? No teníamos como tal una influencia en ese sentido de parte de Estados Unidos, a pesar por de la cercanía, ¿no? Entonces, en este caso, a pesar de esto, el modelo acusatorio en América Latina fue adoptado inicialmente por países considerados periféricos, nosotros, o de menor peso geopolítico. Chile, Guatemala, Costa Rica. De hecho, aquí hago pues un paréntesis. Me extraña en esa lectura, y digo, por lo que he venido estudiando en la parte de derecho, que México se haya unido prácticamente casi pues, al final de toda esta ola, como bien comenta el autor, ¿no? Porque prácticamente pues hemos sido como pioneros en muchas cosas y más pensaría que por la parte geopolítica en la que estamos debimos haber entrado desde tiempo atrás, pero bueno, ese es un comentario, ¿no? Entonces, retomando el tema, estas experiencias resultaron exitosas, se convirtieron en modelos replicables, generando una red de reformas por imitación, pues que prácticamente es derecho comparado, con fuerte apoyo de organismos internacionales. Para mí sí hubo un fuerte apoyo porque pues creo que eso es innegable, ¿no? A pesar de que a lo mejor nos marca un poquito aquí el autor de que pues prácticamente fue una ola interna, que sí lo creo. Los protagonistas fueron prácticamente pues locales. Entonces, en resumidas cuentas, la innovación vino de la periferia, lo que representa un fenómeno pues poco común en la historia del derecho comparado, como bien lo comentaba. Aquí prácticamente yo siento que la historia va enfocada mucho a lo que el autor llama los entrepreneurs legales, que fueron los que pues prácticamente movieron todo este mecanismo para que pudiera hacerse realidad, ¿no? La segunda pregunta es, ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Pues bueno, prácticamente el trasfondo de todo esto fue dar un Estado de Derecho más amplio, ¿no? A toda esta parte que venía un poquito, pues, si no nula, pues prácticamente, pues muy poca, ¿no? Em, las funciones de investigar, acusar y juzgar
pues estaban concentradas en una misma autoridad, en una misma figura. Esta concentración pues hacía que la justicia, al no tener contrapesos, pues no pudiera ser tan, tan parcial y tan objetiva. Entonces, provoca que el sistema inquisitivo fueran todavía, pues ahorita ya de una forma, si lo vemos así, arcaica, en donde concentraban las funciones en un solo juez, los escritos eran muy formales, eran secretos y propensos también este sistema al uso excesivo de la prisión preventiva, ¿no? Que bueno, aquí tengo un poquito de mis dudas, pero bueno, es lo que presenta. El proceso penal, pues prácticamente se veía más como una herramienta de control que una herramienta de justicia. El sistema acusatorio, pues ya se separan las funciones entre los jueces, fiscales y defensores y se basan en la oralidad, en mediación, contradicción y publicidad. Estos están orientados a la protección de derechos humanos y a la búsqueda de una verdad material mediante un juicio oral, ¿no? Que el juicio oral, pues prácticamente también no es que todo el proceso sea en este tenor, ¿no? Prácticamente, pues quizás el juicio oral ya en la parte eh, práctica, pues va a quedar ser en la parte intermedia un 30% de todo el proceso, ¿no? Obviamente esto da a un Estado de Derecho más amplio en lo que nos basamos en la lectura del autor. La tercera pregunta es, ¿cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? Pues bueno, volvemos al tema central que prácticamente para Langer, pues los entrepreneurs legales fueron pues, prácticamente los protagonistas de toda esta historia, ¿no? Obviamente a mí sí siento que pues la parte internacional pues tuvo mucho que ver, ¿no? Igual que en todos los procesos de toda Latinoamérica. Organismos como SAID, que es una agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que si nos ponemos a rascarlo un poquito, pues también ha sido, según las malas lenguas, ha sido utilizada también como fachada para operaciones de inteligencia para generar golpes de estados en América Latina, ¿no? Que bueno, pues bueno, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, la cooperación alemana y canadiense, pues también jugaron un papel principal, ¿no? Junto con actores académicos y ONGs como CEJA, WOLA, que hablaron de él un poquito más adelante, impulsaron en forma técnica y financieramente las reformas. Eh, Como bien lo dice la lectura, estos actores fueron creando espacios de intercambio pues para así poder tener más influencia como congresos, seminarios, publicaciones y pues bueno, fomentaron una comunidad regional que presionó por la implementación del sistema acusatorio. Su papel, pues prácticamente está muy claro que fue clave para consolidar el discurso como una modernización jurídica inevitable, ¿no? Como bien lo marca el autor. Y pues ya para cerrar, dice, ¿cuál es tu opinión argumentada de la relación del texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México? Pues bueno, la lectura permite comprender que la reforma constitucional de 2008 pues no fue un hecho aislado, sino parte de una ola regional promovida por redes internacionales. En contexto, pues México adoptó el sistema acusatorio buscando romper con el rasgo del modelo inquisitivo, mejorar el acceso a la justicia y fortalecer la presunción de la inocencia, ¿no? En la modificación de estos 10 artículos, fortaleciendo los derechos de las víctimas e imputados y pues reorganizando las funciones de los policías, de los ministerios públicos y los jueces. Sin embargo, al revisar un informe del WOLA, que bien lo decía que lo iba a tocar, y de una asociación que se llama México Evalúa, pues México, digo, pues se ve que prácticamente pues el proceso de implementación en México ha sido un poco incompleto y desigual, ¿no? Se revela que siguen habiendo carpetazos, sigue habiendo formas de tortura, la impunidad pues prácticamente sigue siendo alta. eh, los juicios orales a veces están con micrófonos apagados. La capacitación de los operadores pues prácticamente en algunos casos sigue siendo muy precaria. eh,
los gobiernos estatales, algunos ni siquiera han implementado de implementar el sistema en algunos casos muy recónditos. Eh, el Estado de Derecho, pues prácticamente no sé si llegue a ser todavía eh, un hecho. Prácticamente siento que todavía estamos muy alejados de esa parte, ¿no? Pero bueno, pues bien como también lo dice el autor, pues prácticamente esto es una herramienta, ¿no? Falta mucho apoyo por parte político de la sociedad política para que esto se vuelva realmente una realidad y no solamente un adorno a nuestro sistema judicial en México. Pero bueno, eso sería todo. Muchas gracias.